Mi novia lloró durante días cuando su mejor amigo decidió eliminarla de su vida solo porque ella empezó a salir conmigo. Ahora me siento culpable por algo que nunca hice mal. Empezamos como compañeros de trabajo, luego como conocidos que intercambiaban comentarios breves entre tareas, hasta que una noche nos quedamos encerrados en una conversación larguísima sobre por qué ambos odiábamos las luces fluorescentes de la oficina. De ahí en adelante, fue como si algo se hubiese desbloqueado. Pero antes de seguir con nosotros, tengo que hablarte de él, su mejor amigo. Lo llamaré de no voy a decir que sentí celos desde el principio, porque sería injusto. Al principio, de era solo un nombre más en sus historias, de me ayudó con esto, de me dijo lo otro. Era obvio que ella le tenía mucho cariño, pero yo respetaba eso. No soy el tipo de persona que espera que su pareja llegue a una relación siendo una hoja en blanco. Cada uno viene con su historia, con sus conexiones, y de parecía ser una parte importante de la suya. Pero mientras más me hablaba de él, más notaba ciertos matices que me dejaban incómodo. No eran las palabras en sí, sino el tono con el que las decía. Algo entre la nostalgia y una especie de culpa. Me contó que él la había apoyado muchísimo después de una relación muy destructiva que la dejó emocionalmente desgastada, que fue de quien la escuchó llorar durante semanas y quien, según sus palabras, la volvió a armar pieza por pieza. Y entiendo que eso forja un vínculo. Claro que sí. ¿Quién no valoraría a alguien que te salva del naufragio? Pero luego me dijo que se había declarado. Eso me dejó sin saber cómo reaccionar. Porque ella lo soltó como si fuera un detalle anecdótico, algo que pasó pero que ya estaba resuelto, que él sabía que ella no sentía lo mismo, que lo había dejado claro. Sin embargo, cuando le pregunté si aún hablaban todos los días, me dijo que sí, que era su mejor amigo, que hablaban de todo, incluso de cosas que ella no se sentía cómoda diciéndome a mí porque recién estábamos empezando. Me lo dijo con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. Yo asentí. Pero dentro de mí, algo empezó a rasgarse muy lentamente. Con el tiempo, empecé a notar actitudes raras. Ella quería mantener nuestra relación en secreto en el trabajo, y eso lo entendí, hasta lo apoyé porque el ambiente era muy profesional, pero luego me pidió que no la acompañara hasta su auto si había ciertos compañeros cerca. Una noche, mientras íbamos saliendo, me jaló del brazo con fuerza y me escondió detrás de una columna porque uno de los amigos de venía caminando hacia nosotros. No quiero que vayan con el chisme, me dijo. Me reí incómodo, pero por dentro sentí que eso no tenía nada que ver con rumores, tenía que ver con D. No pasó mucho hasta que D se enteró. Alguien, una tercera persona, sin querer queriendo, le comentó que ella estaba saliendo con alguien, y él ató los cabos. En medio del trabajo, le envió un mensaje a mi novia preguntando si era cierto, si estaba conmigo. Ella no quiso responder de inmediato y, según me contó, él la enfrentó directamente. Tuvieron una discusión en una de las salas de descanso y ambos terminaron llorando. Sí, llorando. Según ella, él le dijo que no podía seguir siendo su amigo mientras ella estuviera conmigo, que se sentía traicionado, que ella le había prometido algo que no había cumplido. Eso fue apenas 2 semanas después de que ella y yo nos habíamos besado por primera vez. Me sentí como un intruso, como si hubiese irrumpido en una historia que ya estaba escrita y simplemente no me correspondía protagonizar. Lo peor fue que ella volvió a hablar con él unos días después. Me dijo que había reflexionado, que había dicho que estaba bien con que estuviéramos juntos, siempre y cuando ella siguiera siendo su amiga. Eso me hizo sentir tan aliviada, dijo. Pero yo no podía dejar de pensar en lo mal que sonaba esa condición. Después de esa conversación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue algo inmediato ni dramático, sino más bien una sensación persistente, como una brisa constante que te hace sentir incómodo sin saber exactamente por qué. Me esforzaba por no mostrar celos, por no parecer inseguro. Sabía que si decía algo en el tono equivocado, ella lo interpretaría como una señal de que yo no confiaba en ella. Y lo último que quería era eso. Siempre me pareció que una relación sana parte del respeto, de dar espacio. Pero, ¿dónde termina el espacio y empieza la exclusión? Unos días después, acordamos encontrarnos al final de su turno nocturno para caminar hasta su auto y tomar un café. Era algo pequeño, pero simbólico, porque con nuestros horarios tan opuestos, cualquier momento juntos era valioso. Me encontré con ella en la entrada de su edificio, y mientras hablábamos sobre qué tipo de café íbamos a pedir, noté cómo su rostro cambió de repente, como si alguien le hubiese susurrado algo al oído. Me tomó del brazo con nerviosismo y me empujó hacia la escalera de emergencia, diciéndome con voz baja, ahí viene uno de los amigos de no quiero líos. Me quedé quieto, mirándola. No estábamos abrazados. No había ningún gesto romántico evidente. Estábamos simplemente caminando, charlando. No estábamos haciendo nada vergonzoso. Le pregunté si no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba escondiendo. Me estaba tratando como un secreto. Me respondió que no tenía nada que ver conmigo ni con de que simplemente ese compañero era chismoso, y ella quería evitar problemas en el trabajo. Pero la explicación no me tranquilizó.
La semana siguiente, cuando fui a buscarla de nuevo, no sabía que estaba allí. Ella tampoco lo mencionó. Lo supe cuando lo vi salir apresurado del edificio, lanzándonos una mirada cargada de tensión. Ella, sin pensarlo dos veces, fue detrás de él. Me quedé solo, sintiéndome como un extraño que había cruzado una línea sin saber cuál era. Cuando regresó, le pregunté qué había pasado. Me dijo que no era nada, que él solo había tenido un mal día. Pero la forma en que lo dijo me pareció evasiva. Me miraba, pero no a los ojos. Sus dedos se movían nerviosamente en los bolsillos de su abrigo. Le dije lo que estaba pensando. Que tal vez seguía enamorado de ella. Que si no ponía límites claros, las cosas solo se iban a poner peor. Ella se molestó. Me dijo, ¿quieres que lo corte de mi vida? ¿Eso quieres? ¿Eso te haría feliz? Yo no dije que lo eliminara de su vida. Solo le pedí que estableciera límite. Que le dejara claro a que nuestra relación no era algo temporal o condicional. Ella suspiró, se cruzó de brazos y finalmente me dijo que sí, que lo haría. Que hablaría con él. Lo que no me dijo, y que luego supe, fue que esa misma noche le escribió un mensaje larguísimo, diciéndole que no podía soportar verla con otro, que cada vez que nos veía juntos, sentía que algo dentro de él se rompía, y que si ella decidía seguir con nuestra relación, entonces él ya no podía seguir siendo su amigo. Ella me ocultó ese mensaje durante días. La noche que me enteré fue por casualidad. Estábamos revisando algo en su celular cuando vi, por un segundo, que había varias llamadas recientes de ella. Trató de deslizar la pantalla rápido, pero yo lo noté. Le pregunté qué estaba pasando. Primero me dijo que solo se habían llamado por temas de trabajo. Después, que él le había llamado para pedirle disculpas. Finalmente, confesó todo, que había llorado el viernes anterior porque le había dicho adiós para siempre, que se sentía devastada. Y ahí estaba yo, escuchando como mi novia lloró durante horas por otro hombre. No un ex, no un amigo de la infancia, un mejor amigo que le había dejado claro que no podía verla feliz si no era con él. En ese momento, me sentí como una figura secundaria en la vida de alguien que todavía estaba atada a otro, como si fuera una pausa entre dos actos en una obra donde yo ni siquiera había sido considerado para el papel principal. Y lo más doloroso fue que, en medio de todo eso, ella no me había dicho nada. Me dejó creyendo que todo estaba bien, mientras llevaba ese duelo sola, o con él, aún. Después de esa noche, nuestra dinámica cambió por completo. Y no fue porque lo quisiéramos, sino porque las cosas no podían seguir como antes después de esa revelación. En teoría, él ya no estaba presente. Ella había perdido a su mejor amigo, supuestamente por mi culpa. Pero en la práctica, él seguía ocupando espacio, solo que en forma de silencio, de ausencia constante mencionada con pesar, de miradas apagadas cada vez que pasábamos frente a su cafetería favorita o escuchábamos una canción que alguna vez compartieron. Lo que más me dolía no era que ella hubiese llorado por él. No era siquiera que él hubiese sido parte importante de su vida. Lo que más me dolía era esa sensación de que todo esto me estaba siendo contado a cuentagotas, como si ella estuviese dosificando la verdad para no desbordar mi capacidad de soportarla. Y yo, en un intento desesperado por no parecer controlador, seguía aceptando las migajas de sinceridad mientras en mi cabeza se gestaban escenarios que cada vez se sentían más reales. Intenté confrontar esto con calma. Le pregunté, en una de nuestras pocas mañanas libres juntos, si ella creía que había manejado bien todo esto. No lo hice como acusación. Fue una pregunta honesta, abierta. Su respuesta fue igual de honesta, no lo sé. Lo único que sé es que no quería lastimarte. Y ahí está el problema. Porque cuando alguien oculta información para protegerte, lo que realmente está haciendo es protegerse a sí mismo de tener que enfrentar las consecuencias de esa verdad. Los días pasaron, y aunque tratábamos de seguir como una pareja normal, desayunar juntos cuando podíamos, hablar por videollamada antes de dormir, intercambiar memes durante el día, la sombra de estaba siempre ahí. Me di cuenta de que no era solo mi inseguridad, era una especie de presencia tácita que impregnaba todo. Cada vez que su teléfono vibraba, mi estómago se encogía. No porque creyera que me estaba engañando, sino porque temía que aún le importara más lo que pensaba de ella que lo que yo sentía. Llegó un punto en que me atreví a decirle que me sentía inseguro. Que me costaba procesar que ella hubiese llorado tanto por perder a alguien que no era yo. Que me costaba entender por qué tenía que enterarme por accidente de llamadas y mensajes. Y que no era una cuestión de celos infantiles, sino de confianza rota por omisiones. Su respuesta fue que no quería hacerme sentir como si competía con alguien. Pero eso es precisamente lo que había pasado. Desde el inicio, sin yo saberlo, estaba en una especie de competencia silenciosa contra alguien que ni siquiera aceptaba haber perdido. Y cuando intenté sugerir que tal vez podríamos invitar a salir con otros amigos en común, como para que yo también pudiera conocerlo, integrarlo, demostrar que no era una amenaza, ella me miró como si yo hubiese propuesto algo cruel. No hay necesidad. Ya no somos amigos, dijo. Pero lo dijo con tanta amargura que no parecía que se estuviera refiriendo a una amistad rota, sino a una parte de sí misma que le habían arrebatado.
El verdadero colapso llegó una noche en que ella salió de trabajar tarde y no pudo contestar mis mensajes durante horas. Cuando finalmente lo hizo, me dijo que había estado organizando su material de clases para su otro trabajo. Lo creí, pero algo en mí seguía inquieto. Al día siguiente, cuando me mostró su teléfono para buscar un correo, vi varias llamadas recientes de ella. No dijo nada, solo desvió la mirada. Y en ese instante comprendí que su amistad terminada era un estado ambiguo, lleno de puertas entreabiertas. No sabía si estaba siendo manipulado o si simplemente era un tipo con suerte que había encontrado a una mujer increíble que, lamentablemente, estaba emocionalmente indisponible. Entonces, una noche, ella me dijo algo que me dejó paralizado: siento que desde que estoy contigo, todo lo demás se me desmoronó. No lo dijo con crueldad, sino con un dolor genuino, como quien mira los restos de un puente que alguna vez sostuvo su mundo. Me dolió, claro. Pero más que eso, me llenó de culpa. ¿Cómo puedes competir contra alguien que fue tu lugar seguro durante tanto tiempo? Y sin embargo, aquí estaba yo, intentando construir algo real, sabiendo que lo hacía sobre ruinas que no eran mías, pero que igual me afectaban. A partir de esa confesión, hubo un antes y un después. Su frase, tan sencilla y cruda: siento que desde que estoy contigo, todo lo demás se me desmoronó, se quedó girando en mi mente como una aguja en un disco rayado. No era una acusación directa, pero tampoco una queja inocente. Era, en esencia, una admisión de que su vida emocional estaba desordenada, y que yo, sin querer, me había convertido en el epicentro del caos. Lo curioso es que, en ningún momento, yo había exigido que cortara vínculos, que cambiara su rutina o que sacrificara amistades. Fui yo quien entró en su mundo, no al revés. Sin embargo, el precio de esa entrada parecía ser altísimo. Intenté replantear nuestro espacio. Sugerí vernos en días específicos, planificar mejor los encuentros, hablar de lo que cada uno necesitaba sin sentir que estábamos reclamando. Ella decía que el calendario le daba ansiedad, que le costaba proyectarse, que vivía el día a día, que organizar, incluso por cariño, le parecía abrumador. Y así íbamos, yo intentando sostener una estructura mínima, y ella, huyendo de cualquier forma de rigidez emocional. Pero los problemas no eran solo con respecto a de su distancia, se volvió más notoria en pequeñas cosas. Cancelaba planes a último minuto, o se olvidaba por completo de que los habíamos hecho, siempre con una excusa válida: su madre se había sentido mal, había surgido una tarea urgente de su segundo empleo, necesitaba dormir por estar agotada del turno anterior. Yo entendía cada una de esas razones, pero juntas, acumuladas, daban forma a un patrón que me dejaba relegado. Como si nuestra relación fuera una nota al margen de su vida, algo a lo que se le daba atención solo cuando todo lo demás estaba en orden. Hubo un día, en particular, que marcó un quiebre silencioso. Íbamos a desayunar antes de que yo saliera de viaje. Era un viaje corto, pero representaba la última oportunidad de vernos por casi una semana. Me había hecho ilusión ese desayuno, incluso me había despertado antes de lo normal. Pero al llegar la hora, me escribió diciendo que no se sentía bien para salir, que necesitaba avanzar con algo de trabajo, que mejor lo dejáramos para después. No propuso vernos aunque fuera unos minutos, ni una caminata rápida, nada. Su mensaje fue claro: siento que hice algo mal por simplemente pedir tiempo para lo que necesito hacer. Yo no le exigí que abandonara sus obligaciones, solo le dije que me dolía que lo cancelara sin intentar buscar una alternativa. Me disculpé. Le dije que no quería que me viera por culpa, sino porque quisiera. Le expresé que me preocupaba por ella, por cómo llevaba este duelo interno por haber perdido a alguien tan importante en su vida. Pero la conversación terminó con una propuesta suya: ¿puedo pasar después de dejar a mi mamá en un sitio? Fue eso. No un deseo de estar conmigo, sino una opción por lástima. Un puedo en vez de un quiero. Y ahí lo supe: esa visita, si ocurría, iba a doler más que su ausencia. Le dije que necesitaba pensar, que esa noche prefería no verla, que aún quería desayunar al día siguiente, si eso seguía en pie. Y me respondió con un como quieras, que resonó más fuerte que cualquier discusión. Esa noche, solo, en la oscuridad del departamento, me di cuenta de algo que había evitado aceptar durante semanas. No era solo la presencia de lo que me afectaba, sino la forma en que yo mismo estaba desapareciendo en esta relación. Cada vez que planteaba una incomodidad, me sentía culpable. Cada vez que pedía atención, parecía estar exigiendo algo que no me correspondía. Cada vez que intentaba construir algo sólido, ella encontraba un nuevo motivo para retirarse emocionalmente. Y sin embargo, la amaba. La amaba con una intensidad que no había sentido en años. Tal vez porque veía en ella todo lo que yo no era: libre, fuerte, espontánea, capaz de amar sin condiciones. O eso parecía. Porque esa libertad también tenía un precio: la imposibilidad de comprometerse realmente con alguien más allá de lo circunstancial. La noche avanzó lenta. Pensé en todos los momentos que habíamos compartido, en las veces que se había recostado sobre mi pecho después del trabajo,
en cómo se reía cuando me inventaba palabras absurdas para que ella sonriera. Pensé en sus gestos de cariño, tan sinceros y tan fugaces, y también pensé en su sombra omnipresente, en la ambigüedad emocional que ella todavía sostenía a su alrededor, como si no quisiera soltar ese pasado aunque doliera. Fue entonces cuando comprendí que, en esta historia, no había un villano. Yo no era el culpable de su dolor. De tampoco lo era. Ni siquiera ella. Éramos solo tres personas entrelazadas por expectativas que no supimos manejar, heridas que no supimos sanar, y tiempos que no supimos sincronizar. La mañana siguiente no trajo claridad. Solo un cansancio espeso que me envolvía desde antes de abrir los ojos. Habíamos acordado desayunar, pero cuando el despertador sonó, dudé en levantarme. No por flojera. Era otra cosa. Una mezcla entre ansiedad y resignación. Me levanté igual. Me duché en silencio. Preparé café. Quería ir, pero una parte de mí sabía que ese desayuno no iba a ser lo que yo esperaba. Que no íbamos a reír como antes. Que no iba a haber alivio, sino contención de ambos lados, como dos personas intentando no decir en voz alta lo que ya sabían. Cuando llegué al lugar, ella ya estaba sentada. Tenía la cara lavada, pero sus ojos estaban aún hinchados. Había dormido mal, se notaba. Aún así, sonrió cuando me vio. Esa sonrisa que antes me llenaba de calma, ahora me desarmaba por completo. Nos saludamos con un beso en la mejilla. El primer silencio cayó antes de que el camarero llegara. No tardamos en empezar a hablar. No hubo rodeos. Era evidente que ambos llevábamos el discurso ensayado. Le dije que la sentía distante, que no sabía cómo seguir si cada paso que daba hacia ella parecía empujarla más hacia adentro de sí misma. Le dije que entendía que estuviera triste por perder a su amigo, pero que me dolía que no hubiese podido ser transparente conmigo desde el principio, que no me importaba que le hubiera dolido, porque era humano, pero sí que me hubiese dejado fuera de eso, que hubiera tenido que descubrir los rastros de esa conexión por accidente. Ella escuchó todo. No me interrumpió. No justificó nada. Solo asintió en silencio. Cuando terminé, me miró por unos segundos y dijo, yo no sé amar sin confundir a la gente. Y fue como si cada pieza de este rompecabezas se reacomodara. Porque ahí estaba, expuesto, su conflicto. No era que no me quisiera. Era que no sabía cómo querer sin que el otro terminara sintiéndose a la intemperie. Me explicó que con D, su relación siempre fue complicada. Que él la sostuvo cuando ella estaba rota, pero que también le exigía emocionalmente más de lo que ella podía dar. Que nunca fue claro si eran amigos o algo más. Que él se molestaba si ella salía con otras personas. Que cada vez que intentaba tomar distancia, él se ponía en modo víctima y la envolvía en culpa. Que tal vez, sin darse cuenta, ella le permitía eso porque se sentía en deuda. Me habló de cómo cuando empezó a salir conmigo, sintió por primera vez que no debía demostrar nada, que podía simplemente ser, pero que eso también le asustó, porque le implicaba sincerarse, y ella no sabe cómo manejar lo que no puede controlar. Y el amor, el real, no se puede controlar. Yo la escuché, con el café ya frío. Pensaba en todo lo que me decía y, al mismo tiempo, repasaba las veces que me había sentido fuera de lugar. No por celos, no por desconfianza, sino porque nunca supe realmente cuál era mi sitio. Me había enamorado de una mujer que seguía atada a otro vínculo emocional, incluso después de que ese vínculo terminara. Y entonces vino el golpe más fuerte. Me dijo que, después de nuestra última discusión, D había vuelto a escribirle, que le dijo que la extrañaba, que pensaba en ella todo el tiempo, que estaba dispuesto a esperarla. Que no le pedía que volviera con él, pero que necesitaba saber que seguían conectados de alguna manera. Ella no le respondió. Me lo decía con el celular sobre la mesa, casi como quien entrega una prueba antes de que se la pidan. No te lo conté antes porque sabía que te iba a doler, me dijo. Y también porque no quería aceptar que todavía estoy tratando de entender qué lugar tiene D en mi vida. Ahí fue cuando sentí que el aire se me escapaba del pecho. No me engañaba. No me mentía. Pero tampoco me elegía. Estaba atrapada entre la culpa de haberlo perdido a él y el miedo de perderme a mí. No podía cerrar una puerta sin mirar hacia atrás. Y no podía avanzar conmigo si seguía girando hacia lo que había dejado pendiente. Nos quedamos en silencio. No había ya mucho que discutir. Porque el problema no era una persona, ni un mensaje oculto, ni una llamada no atendida. El problema era estructural. Era que estábamos intentando construir algo sobre la base de otra historia sin terminar. Y eso no era justo para ninguno de los dos. Antes de irnos, me preguntó si creía que todavía podíamos salvar esto. La miré con tristeza, no con enojo. Le dije, quizás sí. Pero no mientras sigas preguntándote si quieres estar aquí. Ella bajó la mirada. Y supimos, sin decirlo, que algo se había quebrado. Volví a casa con una especie de vacío que no había sentido desde hacía años. No era tristeza en su forma más reconocible. No era rabia, ni angustia inmediata. Era esa especie de letargo emocional que llega cuando te das cuenta de que has estado remando contra una corriente que jamás iba a ceder.
Me senté en el borde de la cama, sin quitarme la chaqueta, sin mirar el celular. Me quedé ahí, solo, respirando lento, como si necesitara escuchar cada parte de mi cuerpo confirmar que todavía seguía existiendo. Durante los días que siguieron, las cosas se volvieron prácticas, mensajes breves, confirmaciones de que uno estaba bien, comentarios neutros sobre el trabajo o el clima. Era como si ambos estuviéramos evitando tocar el centro de la herida, como si cualquier intento de retomar una conversación real fuera a terminar con palabras que no podríamos desdecir. Lo que más me desconcertaba era la calma con la que ella sostenía esa distancia. A veces me respondía como si no pasara nada, como si todo lo dicho en el desayuno fuera solo un momento pasajero, una catarsis sin consecuencia. En otras, era ella quien me escribía primero, con un pensé en ti cuando vi esto, acabo de salir de turno, agotada. Y ahí estaba yo, respondiendo igual de suave, igual de inseguro, como si todavía esperara que en uno de esos mensajes me dijera que lo había pensado mejor, que estaba lista, que el pasado por fin estaba detrás. Pero ese mensaje no llegó. En cambio, llegó una foto suya, una noche, mientras cenaba en su casa. Mi mamá hizo sopa, ¿quieres? No supe cómo interpretarlo. ¿Era cariño? ¿Era costumbre? ¿Era nostalgia de lo que teníamos o miedo de perder la última conexión emocional que aún nos sostenía? El punto de quiebre no vino con una pelea, ni con una revelación, vino con algo mucho más sutil. Una compañera mía del trabajo, que, sin yo saberlo, conocía a Ade, me comentó en la sala de descanso que por fin se les hizo. Yo me quedé mirándola, sin entender. ¿A quiénes? Pregunté. Ade y tu ex, ¿no te habían contado? Están juntos. Ella hasta le regaló un anillo. Lo negó todo. Dijo que no estaban saliendo, que solo se estaban hablando, que necesitaban cerrar el círculo. Pero la verdad estaba ahí, flotando entre las líneas. Nunca hubo un cierre. Nunca lo hubo. Y tal vez nunca lo habrá. Porque para ella, de no es solo una persona. Es un punto de origen. Es la historia que nunca quiso soltar. Lo curioso es que no me sorprendí. No sentí traición. Lo que sentí fue agotamiento. La certeza de que nada de lo que yo hiciera iba a cambiar esa conexión. Porque cuando alguien te dice, una y otra vez, que no está seguro, que no puede elegir, que necesita tiempo para entender su propio corazón, en algún punto, eso deja de ser una transición y se convierte en una elección. Y yo ya no quería ser el que espera a ser elegido. Esa noche la llamé. Le dije que necesitaba hablar con honestidad. Que entendía todo lo que había pasado. Que no la juzgaba. Que no la odiaba. Que, en realidad, me dolía más por ella que por mí. Porque vi cómo se debatía entre querer avanzar y no saber cómo. Y eso, más que cualquier rechazo, era lo que me partía el alma. Ella lloró. Me dijo que nunca quiso lastimarme. Que yo era una de las pocas personas que realmente la habían tratado con ternura, con paciencia. Que había intentado amar bien, pero que su cabeza era un campo de mina. Que nunca terminó de sanar del todo. Que tal vez usó a Ade como anestesia y que cuando él se fue, sintió que algo en su sistema nervioso quedó expuesto. Le dije que la entendía. Pero que eso no significaba que debíamos seguir juntos. No porque no la amara, sino porque yo también merecía estar con alguien que supiera que quería estar conmigo. Que no tuviera que pensarlo. Que no necesitara perderme para darse cuenta. Colgamos en silencio. No hubo gritos, ni súplicas, ni finales dramáticos. Solo la sensación de que habíamos hecho lo correcto, demasiado tarde. Esa fue la última vez que hablamos como pareja. Los días siguientes a la ruptura fueron una especie de niebla. Todo seguía igual en la superficie, el trabajo, las tareas cotidianas, los mensajes de amigos que no sabían lo que había pasado, pero por dentro sentía que estaba atrapado en un compás de espera. No era tristeza lo que me envolvía, al menos no de la manera en que uno normalmente la entiende. Era más bien una mezcla de vacío con lucidez. Una calma que llega no porque estés bien, sino porque te has rendido a la verdad. Algunas cosas no tienen arreglo. A veces la mente hace juegos crueles. Durante esa semana, me sorprendí revisando nuestras últimas conversaciones, buscando señales, palabras entre líneas que hubieran anunciado el final con antelación. Me topé con fotos, audios, vídeos cortos de ella riéndose con la cara pegada a la almohada de mi sofá. Cosas que ya no dolían como antes, pero que me hacían preguntarme si lo que vivimos fue real o solo una ilusión construida entre carencias y silencios no enfrentados. Y entonces llegó una noticia inesperada. Una amiga en común, la misma que tiempo atrás me había advertido sobre ciertos comportamientos que mi ex minimizaba, me escribió por mensaje, lo siento si es inoportuno, pero acabo de verlos juntos, a ella y a Ade en el parque, tomados de la mano. No contesté. Solo sentí que algo dentro de mí se apagaba por completo. No porque no lo hubiese anticipado, sino porque por fin tenía una confirmación visible de que no era solo mi imaginación, ni una mala interpretación. Era una realidad concreta que me excluía. Pero no sentí celos, no sentí rabia, sentí algo más amargo, el peso de todas las veces en que ella me había mirado a los ojos para decirme que solo eran amigos, que él no entendía la situación,
que yo no debía preocuparme. Me invadió una sensación de humillación muda, no por lo que habían hecho, sino por cómo me habían mantenido al margen mientras todo avanzaba justo frente a mí, por cómo ella había tejido dos relatos paralelos, uno para mí y otro para él. Y yo, queriendo creerle, le había regalado el beneficio de la duda una y otra vez. Pensé en escribirle, no con intención de confrontar, sino de cerrar. Pensé en decirle que entendía, que no guardaba rencor, que le deseaba lo mejor. Pero no lo hice, no porque quisiera guardar orgullo, sino porque entendí que cualquier palabra mía ya no tenía peso en su mundo. Ella había hecho su elección. Y yo no iba a competir con eso. Aún así, algo en mí seguía buscando respuestas. No quería hacer un escándalo, ni involucrarme en el drama. Solo necesitaba comprender. Así que tomé una decisión impulsiva, llamé a un viejo amigo mío, alguien que todavía trabajaba con ellos y que siempre había sido discreto. Le pregunté, sin rodeos, si sabía algo. Me dijo que sí. Que ya hacía semanas que todos en el entorno sabían que ella y Ide se estaban viendo, que había comenzado poco después de que ella y yo se tomaran un tiempo, y que ella nunca dijo públicamente que nuestra relación había sido más que unos cafés y algo informal. Esa fue la frase que me destrozó. Unos cafés y algo informal. Después de todo, después de tantas conversaciones profundas, de presentaciones con su familia, de proyectos hablados a futuro, después de todo lo que yo sentí que estábamos construyendo, ser reducido a eso, a algo que se dice para simplificar, para no incomodar al otro, para salvar las apariencias con quien realmente te importa. Me sentí invisible. Esa noche, lloré. No como un niño caprichoso que no consigue lo que quiere. Lloré como alguien que finalmente entiende que estuvo solo durante mucho más tiempo del que creía, que fue compañía circunstancial para una persona emocionalmente atada a otra historia. Lloré por mí, no por ella, porque me di cuenta de que me había esforzado por ser alguien estable, amoroso, considerado, para una persona que no sabía lo que quería, pero que tampoco tuvo el valor de decírmelo con claridad. Me levanté, respiré hondo, y abrí la carpeta donde aún guardaba algunas de sus cartas, notas y mensajes. Pensé en eliminarlos, pensé en enviárselos de vuelta. Pero finalmente los guardé en un pendrive que arrojé al fondo de una caja con cosas que no uso. No estaba listo para borrar, pero tampoco quería ver más. Hay rupturas que dejan heridas, y otras que simplemente revelan cuánto tiempo llevabas sangrando sin notarlo. Y en ese momento entendí que no importaba si ella había sido cruel o simplemente confundida. Lo que importaba es que yo no podía seguir depositando amor donde no había espacio para recibirlo. Pasaron varias semanas desde aquella última conversación. Y aunque al principio pensaba que cada día sin ella sería una lucha interna, la verdad es que el silencio se volvió, poco a poco, un aliado inesperado. Dejar de tener que interpretar sus gestos, de descifrar sus silencios, de buscar entre líneas lo que realmente quería decir, todo eso trajo un alivio que no había anticipado. A veces, la ausencia es menos dolorosa que una presencia que no termina de quedarse. Durante ese tiempo, empecé a hacer algo que había pospuesto por meses, pensar en mí. No en función de una relación, no como la mitad de una historia, sino como individuo. Me inscribí en terapia. Empecé a escribir de nuevo. Volví a salir con mis amigos, sin tener que revisar el teléfono a cada rato esperando que ella escribiera algo, cualquier cosa. Y, sobre todo, comencé a enfrentar lo que realmente me había pasado. No había sido rechazado. Había sido sustituido antes de que la relación terminara. Y aunque eso suena brutal, aceptarlo me liberó. Y entonces, como suele pasar, reapareció. Una noche, mientras revisaba mis correos, vi su nombre en las notificaciones del celular. Un mensaje corto, sin introducción, ¿podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla durante minutos. No era sorpresa que volviera a escribir. Conocía su patrón, retirarse en silencio, dejar que todo se enfríe, y luego intentar volver como si la última escena no hubiese terminado en abandono. Pero esta vez, yo no era el mismo que había sido durante toda esa historia. Le respondí, con calma, ¿hablar para qué? No hubo respuesta inmediata. Pasaron horas antes de que llegara otro mensaje, algo más largo. Me decía que había estado pensando mucho, que lamentaba cómo se dieron las cosas, que sentía que nunca supo manejar bien sus emociones. Me decía que lo que habíamos tenido había sido importante para ella, pero que en su confusión terminó dañando lo único que la había hecho sentir segura en mucho tiempo. Y yo entendí, de nuevo, que su problema nunca fui yo. Su problema era que nunca había terminado de despedirse de su pasado antes de comenzar algo nuevo. Y mientras eso no ocurriera, cualquier persona que intentara amarla iba a terminar cargando con la mochila de un duelo no resuelto. Le respondí con respeto, pero con firmeza. Le dije que no guardaba odio, ni rencor. Que había momentos que atesoraba y que había aprendido mucho con ella, pero que ya no podía volver a ese espacio donde siempre me sentí como un visitante, no como alguien que pertenecía, que merecía una historia en la que no tuviera que competir con un fantasma. No me volvió a escribir. Y ahí quedó todo.
Desde entonces he aprendido que el amor no siempre se construye con gestos grandiosos, ni con promesas futuras, sino con presencia sincera, con consistencia emocional, con el simple acto de quedarse cuando todo se vuelve incómodo. Aprendí que uno no puede obligar a otro a elegirte, pero sí puede decidir no quedarse donde no hay claridad. Aprendí que hay despedidas necesarias, aunque no lo parezcan al principio.